En este paisaje está enclavada la localidad de Miranda de Avilés, pueblo que trabaja y se perfecciona por tener relieve e historia entre los demás pueblos de España. Miranda solo dista 3 kilómetros de Avilés, y si en un tiempo fue considerada barrio suyo, hoy, merced a su propio esfuerzo, ha alcanzado esa independencia que solo engendra estímulos y que, en definitiva, revierte en beneficio de su comarca. En este paisaje se combinan perfectamente belleza y reciedumbre, esa alegría y suave tristeza propias de la hondura del alma asturiana, que tiene en las canciones su mejor expresión. Vengo de subir al puerto, aunque me cubra la nieve. Vengo de subir al puerto, y allí está la que me nieve resbala por el sendero, ya se va deshojando la que más quiero. Ay, amor, si en la nieve resbalo, ¿qué haré yo si en la nieve resbalo? ¿Qué haré yo? Debo de subir al puerto, al puerto y a la montaña. Debo de subir al puerto, y allí está la que me ama. Si la nieve resbala, cae la rosa, ya se va deshojando la más hermosa. Ay, amor, si en la nieve resbalo, ¿qué haré yo si en la nieve resbalo? ¿Qué haré yo? Debo de subir al puerto. Pueblo trabajador y caminero como pocos, sufrió hasta no hace mucho el humillante pago del foro. Los antiguos vecinos de Miranda, en esa lucha por escapar del dominio del señor, crearon una artesanía que legaron a sus descendientes. Y aunque sigue siendo un pueblo agrícola, Miranda de Avilés hoy une a su legado cultural una actividad industrial vital y floreciente. Estas son las instalaciones de Ensidesa, una industria modelo en nuestro país en la que participan una gran mayoría de los vecinos de Miranda. La vida de la localidad ha cobrado con Ensidesa su ritmo actual. Por eso Miranda puede ofrecer, tanto por su personalidad como por su decidido paso en el camino de la cultura, una fisonomía moderna esperanzadora. Estos son los niños de Miranda, que ponen un punto de alegría desenvuelta con su rondalla típica estudiantil.
Una de las mayores satisfacciones de los mirandinos es la de haber sido el lugar donde vivió uno de los más grandes autores de la escena española, Alejandro Casona. Por el año 13-14 llegó aquí como maestra nacional de Faustina Álvarez, con 4 hijos, de uno de los cuales había de ser, con el tiempo, el célebre dramaturgo Alejandro Casona. Yo siempre estuve, con ella, porque ella era una mujer muy lista, muy simpática, muy quería abarcarlo todo, quería enseñar a la gente no sé. Y luego fui tesorera fundó la Mutualidad Perpetuo Socorro, de la cual fui tesorera. Esta es la casa en la que vivió el gran dramaturgo y a la que volvió poco antes de morir, por ese tirón que nos da el niño que fuimos y que quiere llevarnos de nuevo, quizás por última vez, a andar por las calles de nuestros primeros juegos, a los rincones entrañables donde recibimos las caricias maternales, donde trenzamos los primeros sueños. En Miranda de Avilés funciona desde hace tiempo el Teleclub de Santo Domingo, alrededor del cual gira la vida cultural mirandina. Una juventud entusiasta se congrega en él con ese deseo de hacer algo, de lograr algo para nombre y engrandecimiento de su localidad. Este deseo tiene su mejor expresión en el museo, que poco a poco han ido formando sus socios con la búsqueda y hallazgo de obras de arte del pasado. Estas cerámicas forman parte de un tesoro cultural que ha de reunirse y conservarse como el mejor legado, porque él perpetúa la personalidad, el carácter verdadero de los pueblos. Mazos, martillos, útiles de una artesanía hoy desaparecida, la de los caldereros. Las piezas que están contemplando reciben el nombre de mauras o calderas, muestras de esa artesanía que en tiempos pasados hizo célebre a Miranda. Su gremio de caldereros fue a tal punto floreciente que en 1621 los vecinos de Miranda llegaron a pagar 3.000 maravedises cada uno por el derecho a ejercer este oficio. Por estos caminos de Dios y de Santiago, por estas rutas jacobeas, los caldereros recorrían las comarcas de Galicia y León para vender sus calderas, e inventaron una jerga con la que se entendían y que se denomina brón, o lenguaje de sagos, o caldereros. Óiganles. ¿Estás fatigando? Hecho. ¿Para quién se para el machín? Para la manata de la cucha. ¿La vas a rozar? Hecho. Hecho por... Cabroña el Xiamén. Hecho, hecho. Que país de la plena. Y el bayo y la piltra. Hecho. Y el brón. Hecho, hecho. Como monitor del Teleclub Santo Domingo de Miranda de Avilés, paso a enumerar las principales actividades en las que nos desenvolvemos. Bajo el punto de vista cultural, cabe destacar el grupo de cine, amateur, teatro y música. En el teatro tenemos a su vez dos grupos, el juvenil y el infantil. Ya hemos conseguido algunos premios en certámenes a nivel provincial. El médico dice que no hay parte sana en su cuerpecito y que no hay esperanza de que viva. Dice que hay que guardarlo de este viento y sol del otoño. Pero tú eres el diablo y cuidado con irte por ahí y a tus años con los chiquillos. Bendito Dios, aunque tan malo como el viento y el sol del otoño, pero también se hace que los niños se estén quietos en su casa. Esta tarde, cuando acabe el trabajo, me vendré a jugar un rato con tu niño. Tío, oye, tío. Amar, hijo, ¿eres tú? ¿No me dejas salir un poquito del cuarto? No, y de mi corazón, no salgas. En el aspecto musical tenemos que destacar los distintos grupos que funcionan en la parroquia, como son la Rondalla Marillac, el conjunto Madreselva. Amaneciendo apareció un rojo resplandor detrás de las montañas. El valle cruzó y solo se oyó el viento que silbaba en torno a él. Camino que no va a ningún lugar, tan solo tierra y sol, no hay pájaros ni
Cuando el viento silba canciones de cumbre, cuando iba amaneciendo apareció un rojo resplandor detrás de las montañas. El valle cruzó y solo se oyó el viento que silbaba en tornaer. Camino que no va a ningún lugar, tan solo tierra y sol, el pájaros mío. Llanura sin fin, el cielo es allí, el único testigo al camino. El nombre de este conjunto, Madreselva, tiene un origen poético. En el cementerio de Miranda reposan los restos de don Armando Palacio Valdés, el gran novelista. En su tumba se lee este epitafio: viajero, si algún día escalas las montañas de Asturias y tropiezas con la tumba del poeta, deja sobre ella una rama de madreselva. En el aspecto deportivo, tenemos el equipo del Miranda Club de Fútbol, que participa en la serie regional asturiana. El Miranda Fútbol Club es una buena cantera para este deporte, y lo prueba el hecho de haberse clasificado el pasado año en el segundo grupo de la categoría regional asturiana. Pero la figura futbolística de Miranda es Valdés. Bien, yo recuerdo que desde muy pequeño me gustaba mucho jugar al fútbol. Y empecé a romper mis primeros zapatos aquí en el patio de la escuela, en la plaza, por aquí, por estos alrededores. Luego ya empecé a estudiar y mi inclinación al fútbol también en el instituto se fue afianzando. Empecé, como mi padre trabajaba en la empresa siderúrgica, pues fui allí a jugar. Me llevaron hacia allá a jugar y empecé allí en infantiles. Luego pasé a juveniles, en el Bosco Juvenil, quedando campeones de Asturias. También estuve en la selección asturiana un año. Y posteriormente en la selección nacional, a las órdenes de Santa María. Luego empecé a tomar el fútbol un poco más en serio, claro. Empecé a jugar en el Siresa, estuve un par de años y más tarde he pasado en el Gijón y he jugado algunos partidos. He aquí una gran promesa del ciclismo nacional, José Manuel García Rodríguez, perteneciente al Teleclub de Miranda y vecino de Eros. Hace 4 años que he empezado a correr en el deporte de ciclismo. Hasta ahora he cosechado muchas victorias, entre las que podemos citar, ¿no?, la subida a Montjuïc, campeón de Asturias de fondo, campeón de Asturias de pista, campeón de Asturias de montaña. Me gustaría dedicarme exclusivamente a la bicicleta, pero lo tengo considerado como un deporte, pues no creo que esto me pueda servir para el día de mañana. Entonces, pues alterno la bici con los estudios de maestría industrial. Los entrenamientos que yo hago al principio de temporada pues son cortos, de 30, 40, 50 kilómetros. Pero después, según vamos entrando a la temporada, nos vamos subiendo, esto se refiere a principios de semana, a 100, 150, 160, y después volver a bajar hasta poder descansar el sábado, para poder correr el domingo. Una paloma en vuelo sugiere siempre un mensaje urgente y difícil que ha de llegar a su destino necesariamente. Quienes se dedican a la cría de palomas, como don Policarpo Sánchez Mariño, gran triunfador en los concursos de colombofilia, saben aprovechar verdaderamente los ratos de ocio. Pocas ocupaciones tan poéticas y pacientes como esta. En el aspecto municipal, en estrecha colaboración con la Asociación de Padres de Familia, pues pretendemos resolver los principales problemas que afectan a los barrios de Miranda, como son el mejorar los servicios públicos de agua, alcantarillado, teléfonos, etc. Después del trabajo de cada día, el reposo, la distracción, el diálogo en el chigre. En Miranda se conjuga lo tradicional con lo actual en una convivencia entrañable. Júzguenlo ustedes con la actuación de este novísimo conjunto rítmico, Las Indomables.
esta humilde casa nació en el año 1846 José Menéndez, el rey de la Patagonia, como le llaman los mirandinos. A los 14 años embarcó para La Habana, donde trabajó incansable para costearse unos estudios. Aprendió idiomas, contabilidad y comercio, pero no satisfecho con su suerte, se establece en Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes. Verdadero lince para los negocios, adquiere su primer vapor e inicia la explotación maderera en aquellas regiones. En 1899, los presidentes de Chile y de Argentina se encuentran en Punta Arenas y encargan a nuestro compatriota la colonización de la Patagonia. Logra crear un gran imperio industrial y de aquí su nombre de Rey de la Patagonia. Pero José Menéndez nunca olvidó su patria chica. Con el dinero que legó a Miranda se construyeron asilo para ancianos, escuela, hospital, etc. En esta escuela, fundada desde la lejana Patagonia, aprendió a leer Alejandro Casona. Bien supo ganarse el título con que fue condecorado por don Alfonso XIII, caballero de la Orden de Isabel la Católica. Y esta es la historia de Miranda de Avilés, la de un pueblo que conserva esencias de su pasado en camino a su porvenir. Historia grande o pequeña, pero la suya, que es la única, donde Miranda, como todos los pueblos, es héroe y protagonista. Y como en nuestros bailes folclóricos, Miranda nos da su despedida.